Hola a todos, soy el Dr. Ray Manes, soy oncólogo clínico, director científico de la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar. Soy coordinador del Grupo de Oncología Geniturinaria de Colombia y me han pedido los amigos de OncoAméricas hacer un breve resumen de lo que ha sido ASCO Geniturinario del 2020. He dividido el resumen por patologías, empezando con cáncer de próstata. Tal vez los resultados que más expectativa tenían eran los del Keynote 199, que nos mostraron cómo en las cohortes 4 y 5, que era para aquellos pacientes que estaban en progresión en ensalutamida, el añadir pembrolizumab, nos mostró unas tasas de respuestas relativamente bajas, pero interesantes, con hasta un 26% de respuestas en pacientes con enfermedad hepática. Una supervivencia global también relativamente interesante de hasta 18 meses. Otro de los resultados importantes fue la comunicación de la supervivencia libre de progresión 2, la PFS2 del estudio Titan, donde podemos ver que independientemente de que se trate el paciente con un tratamiento hormonal o con un taxano, los pacientes tratados previamente con apalutamida mantienen el beneficio después de una supervivencia libre de progresión 2. Es decir, el beneficio se mantiene más en aquellos pacientes que reciben apalutamida, ¿okay? Con un hazard ratio de 0,68 para los pacientes que reciben tratamientos hormonales y de 0,63 que hacen el tratamiento con taxano. El otro estudio interesante es el estudio que combina cabozantinib con atezolizumab para pacientes con cáncer de próstata. Permitían pacientes que hubiesen progresado a 1 o 2 tratamientos hormonales y podían haber recibido quimioterapia en la fase de hormonosensible. La combinación logró unas tasas de respuesta de hasta un 32% con un disease control rate de un 80%. Alrededor del 34% de los pacientes tenían metástasis viscerales y la dosis utilizada de cabozantinib, lo cual es bastante importante, fue de 40 miligramos. Estos 40 miligramos permiten que el fármaco sea mejor tolerado y su combinación con atezolizumab sea más fácilmente utilizable en la práctica clínica habitual. Por último, quería traerles la comunicación del Dr. Karim Fizazi, que nos mostró los resultados de calidad de vida y de alivio del dolor en el estudio CARD. Podemos ver que los pacientes, ya pudimos ver que el estudio CARD comparaba en tercera línea cabazitaxel versus el tratamiento hormonal que no se hubiese hecho después de docetaxel, y nos mostraba una supervivencia libre de progresión de 8 meses versus 3.7 meses a favor de cabazitaxel. La supervivencia global también fue favorable al brazo de quimioterapia. Entonces, lo que comunicaron en el Congreso fue que había una mejor respuesta de los pacientes que tenían dolor con cabazitaxel que con el segundo tratamiento hormonal, y también hubo una diferencia significativa en los eventos esqueléticos sintomáticos. ¿Okay? Pasando al tema de cáncer de vejiga, una de las comunicaciones más importantes bajo mi punto de vista es la combinación de enfortumab vedotin con pembrolizumab. Este estudio fue comunicado por el Dr. Rosenberg del Memorial, y en primera línea pacientes no elegibles para cisplatino, un estudio pequeño de 45 pacientes, demostró una tasa de respuestas de un 73% con un 15% de respuestas completas, y esto fue independientemente de la expresión de PDL1. ¿Okay? Entonces, yo creo que esto es una estrategia muy promisoria porque está mejorando muchísimo los resultados de inmunoterapia en monoterapia en estos pacientes. El otro estudio que me pareció muy interesante con inmunoterapia fue el BLAST-1 trial, que fue comunicado por la doctora Gupta, y es un estudio de pacientes
en neoadyuvancia con cáncer de vejiga, músculo invasivo T2 hasta T4, permitían pacientes hasta N1 y testeaba la combinación de cisplatina gencitabina con nivolumab. Logró una remisión de hasta un 65% de los pacientes a PT1 o menor y esto dio lugar a que con más confianza se llevase a cabo el fase 3 que se llama Energize. Hablando de cáncer renal, lo más interesante bajo mi punto de vista fue la actualización del CheckMate 214. Yo creo que hemos roto todas las reglas que teníamos en nuestra cabeza en términos de supervivencia global en cáncer renal. El doctor Tanir muy elegantemente nos mostró que tras 42 meses de seguimiento la supervivencia global en los pacientes con nivolumab y ipilimumab llegaba hasta 47 meses. Esta es una barrera que nunca antes se había visto en cáncer renal. Otra de las cosas importantes fue que la supervivencia libre de progresión llega a un plató muy interesante de un 35% de los pacientes que no progresan y que a 30 meses se mantiene estable. ¿Okay? También comunican que hay una tasa de respuestas completas muy similar a lo comunicado previamente, pero que se mantiene alrededor del 10% de los casos. El otro estudio interesante para los que nos gusta un poco la ciencia translacional es el estudio francés, que nos mostraba cómo en el estudio NIVO-REN se testearon de manera prospectiva múltiples biomarcadores mediante inmunistoquímica y nos mostraba cómo la expresión de ciertos factores nos mostraba desenlaces desde el punto de vista pronóstico. Por ejemplo, el PVRM1, que ya lo sabíamos, al perderse nos demuestra que puede ser un factor pronóstico favorable. La expresión del PDL1 se asoció también mejor con una mejor supervivencia libre de progresión y la expresión de AXL con una peor supervivencia libre de progresión. Todo esto nos reafirma un poco lo que ya veníamos viendo en un estudio prospectivo muy grande con un número importante de pacientes. Otra de las cuestiones interesantes en cáncer renal fue la comunicación del Dr. Choueiri, donde nos mostraba los resultados del inhibidor de HIF-2 alfa MK6482, donde nos mostraba en una población muy pretratada una tasa de respuestas de hasta un 24% y un disease control rate de un 80%, con una supervivencia libre de progresión mediana de alrededor de los 10 a 12 meses. Y eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por acompañarnos y los sigo invitando a seguir OncoAméricas.